Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por sus comentarios, por su motivación, por todos los ánimos que me dan. Realmente yo me siento pequeñita, ¿no? Por todas las cosas enormes que me dicen. Con humildad lo recibo y sobre todo con el corazón y la mente abierta. También quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores, ¿no? Gracias por interesarse en los programas, por querer suscribirse para que le lleguen las notificaciones y así poder estar al día con las noticias, y el análisis, ¿no? Del acontecimiento. Soy una periodista sanmarquina, lucho contra la manipulación mediática masiva de los medios mercenarios, ¿no? Se trata de crear un espacio para dar las noticias que nos ocultan, que nos cercan mediáticamente y también tergiversan y sesgan como parte de un plan de campañas de desprestigio, campañas de demolición. Ya sabemos todo lo que impulsa la derecha bruta y achorada y sus operadores, ¿no? En los medios masivos de la manipulación y también en el Congreso. Y bueno, pues así estamos. Pero se trata, hermanos, de que son tiempos de cambios. De todas maneras han empezado los tiempos de cambios porque el pueblo en Cajamarca, en Tacna, cada vez más despierto, más decidido, ¿no? A clamar a voz en cuello: cierren el Congreso. Y eso se escuchó en Tacna el día de ayer, cuando nuestro presidente fue a rendir homenaje a aquel congresista fallecido que también él impulsaba la nueva Constitución. Y además de impulsar la nueva Constitución, él tenía en su agenda, ¿no?, que su pueblo heroico de Tacna le pedía proyectos y él no podía visibilizarlos ni pasarlos a la agenda del Congreso, porque la agenda del Congreso depende de esta comisión principal de la directiva, que está, ya sabe que está Alba a la cabeza, y todos esos congresistas de derecha, pues, que no van a permitir proyectos que beneficien al pueblo de ninguna manera, ¿no? Para ellos prioridad es hacer más bien impulsar leyes contra el pueblo, contra los trabajadores, como esa reforma laboral que es un insulto, una guerra declarada contra nosotros los trabajadores. Y eso no se puede permitir. Y entonces por eso que el congresista, que nos dejó, pero el ejemplo está de lucha para seguir adelante, ¿no? Por él y todos los caídos desde antes, ¿no?, que han pedido justicia, que han clamado, pues, que al fin llegue al Perú una transformación, que un gobierno del pueblo se consolide, y solo se va a consolidar con el respaldo popular, ese respaldo que hemos visto en Cajamarca también, en Tacna ayer, cuando fue el homenaje, la cantidad de personas, ahora he visto el detalle, era mucha gente que ahí en el velorio clamaban: cierra el Congreso, y al presidente lo rodearon: cierren el Congreso, y sí, le decían: te apoyamos a ese Congreso golpista que te quiere vacar, ¿no? Pero decían: cierre el Congreso, así con fuerza. Él llegó a una camioneta y ahí en la ventana: presidente, que cierren el Congreso. Y ahí es donde contestó él, dijo: sí, es facultad del pueblo, ¿no?, cerrar el Congreso. ¿No es cierto? De eso se trató. Y hoy día también en Cajamarca, pues Cajamarca nos dio la elección, ¿no? Cómo se unieron. Fue una marcha, sobre todo la decisión de los hermanos y hermanas cajamarquinas que estaban ahí, realmente impresionante, admirable, cómo clamaban: cierra el Congreso, ¿no? Porque allá, claro, se atrevieron a hacer un Congreso que le llaman descentralizado, ¿no? O sea, que no solamente sea en Lima, sino que parte de la descentralización de finta, en apariencia, que la derecha, bueno, optó por ir a Cajamarca y bueno, pues le salió el tiro por la culata, ¿no? Escogieron a Cajamarca, qué atrevimiento, ¿no? Cajamarca no solo porque es la tierra del presidente de la República, sino también, pues, en Cajamarca es la tierra donde se explota las minas de oro, ¿no? Y donde hay tantas injusticias, tanta contaminación, tanto crimen han cometido en Cajamarca, ¿no? Y no sé cómo se les ocurre, después de impulsar una
una ley contra los trabajadores, la señora Alba y todos ellos, y Montoya ir a Cajamarca. Bueno, tuvieron el recibimiento que se merecían. El pueblo se organizó ahí, afuera de ese pleno descentralizado que hizo el Congreso, ¿no? Y bueno, pues decían a una sola voz que cierre el Congreso, y ahí fue donde también lo encontraron, lo rodearon a Montoya, a ese militar retirado fujimontesinista, ¿no? Que firmó la carta de sujeción a Montesinos. Qué vergonzoso, ese golpista que habla de vacancia y siempre está allí con ese ánimo golpista. Él tiene una denuncia que no sé qué ha pasado con la denuncia que tiene por sedición, ¿no? Contra el gobierno. Y bueno, pues el pueblo de Cajamarca habló de que va a haber otra convocatoria fuerte para el 4 de noviembre de cierre del Congreso. Ellos están decididos. He visto varias entrevistas que les hicieron a los ciudadanos de Cajamarca y dijeron que esa lucha era sin cuartel, que iba a continuar hasta que cierren el Congreso. Se les veía muy decididos, realmente un pueblo alzado, ¿no? Alzado en dignidad, en fuerza, en coraje, ¿no? E indignación contra este Congreso golpista. Montoya fue repudiado, ¿no? Fue tratado como lo que es, le han gritado, he apuntado todo lo que le han estado diciendo, sinvergüenza, mantenido, vende patria, y Fujimori nunca más, fuera rata fujimontesinista, fuera de Cajamarca, Cajamarca se respeta, Congreso golpista, no nos representan. Montoya pues quería hacerse el que quería conversar y la gente lo rodeaba y lo gritaban, pero como lo que es, pues una basura fujimontesinista, una basura fascista, que es lo peor. Esta gente es fascista, ¿no? Una gente como ellos llegando al poder, no me imagino, esa gente fascista. Ya sabemos lo que significa el fascismo, lo que ha hecho en Chile, el fascismo, lo que ha hecho en España, el fascismo, ¿no? De Franco, que dejó como resultado 2.500 fosas comunes en España, cuando hizo un golpe de Estado el fascismo, Franco, ¿no? Impulsado por Hitler, ¿no? Y de ahí nace pues el partido Vox de España, ¿saben? Vox, ¿sí? De extrema derecha fascista, adoradores de Franco, abiertamente hacen homenajes a Franco y hasta con un sobrino, con el nieto de Franco que tiene una fundación Franco, este genocida. Ellos están muy, muy juntitos. Y esos señores de Vox, pues ahí han venido a coger las firmas de todos los fascistas abiertamente, ¿no? En una carta de Madrid que le llaman, ¿no? Y este señor Montoya, pues ha firmado, ¿no? Dice que en su cruzada contra el comunismo, ¿no? A nivel internacional, él ha firmado, sinvergüenza, ¿no? Y se atreve a decir que él quería hablar con la población cajamarquina y después, como lo han tratado como se merece, como una basofia, ha dicho que no, dijo, no se puede hablar con esta gente, no quieren escuchar, son gente pagada, dice, son gente pagada, claro, pues el ladrón habla según su condición, ¿no? Entonces, claro, él cree que a todos le pagan, que todo corre dinero, ¿no? Es un pueblo digno, son un pueblo puro, digno, ¿sí? Que manifiesta su indignación de que este Congreso obstruccionista no deja trabajar, chantajea, obstruye, y ahora que han aprobado por insistencia esa modificación de la ley de la cuestión de confianza, es el colmo, ¿no? Es un acto totalmente inconstitucional, ¿no? Y así, total, que se fue, pues prácticamente lo han pateado allí como se merece, ¿no? Y bueno, pues la gente dijo que era un respaldo que marchaban por un respaldo al presidente Castillo, ¿no? Que traman vacarlo y que además presionan, lo chantajean, ¿no? Y sí, claro, están coludidos con todos los otros poderes fácticos, ¿no? Todos ellos son, incluyendo el financiero. También repudiaron a Alba, ¿no? La tirana de Guarmey, que yo la llamo así, ¿no? La tirana de Guarmey, ¿no? Porque esta agrícola que tiene en Guarmey, ¿no? Con trabajadores explotados, que se intoxicaron con las comidas que le dieron allí, y de ahí no se ha hecho ninguna investigación, debió ser denunciada esa agrícola, que factura solo en este año, lo voy a volver a repetir, $7.500.000, que es propiedad de su esposo. Ella es la principal accionista y es abogada de esa empresa explotadora, y ella esa mentalidad feudal quiere llevarla al Congreso con esta ley, impulsando y creando, es la creadora de esta reforma laboral, ¿no? que
que es una afrenta, una humillación para los tiempos actuales, donde hablamos de cambios y ella hace esto, ¿no? Es un paquete, prácticamente un paquete antilaboral, es una cosa increíble, antitrabajadores, ¿no? Y pues fue repudiada, ¿no? Repudio a Alba, escucha, el pueblo te repudia, le gritaron, te declaramos no grata, persona no grata, eres no grata, y así gritaban allá nuestros hermanos de Cajamarca, hermanos y hermanas. Y dijeron pues que la ley, hablaron de la ley de antitrabajadores, pues que no pasará de ninguna manera, que no vamos a permitir, decían, que Alba controle el Congreso, porque ellos dicen que controle, y es así, controla el Congreso, la bancada de Acción Popular realmente son una vergüenza, hasta el mismo Johnny Lescano se ha lavado las manos, ¿no? Ha dicho, ¿qué es esto que están haciendo, ¿no? Con esta ley que han aprobado, ¿no? Por insistencia de la cuestión de confianza. Y dijeron pues los cajamarquinos que debe cerrarse porque prácticamente es un congreso manejado por Alba y por los fujimoristas, ¿no? Y que la solución pues es la nueva constitución, y para eso también ellos se están organizando, dijeron allí. El pueblo hablaba, los entrevistaban. Y bueno, en realidad fue maravilloso ver al pueblo cajamarquino alzado, decidido. Han hecho otra convocatoria para el 4 de noviembre, han venido de diferentes distritos a unirse allí, dejarle claro al Congreso golpista que se va a cerrar el Congreso, ¿no? Y lo han repudiado a uno y a otro, así que vayan, es un modo de ubicarlos, que vayan viendo bien lo que van a hacer contra el presidente, en el sentido de hacer la vacancia y de meter ahí algún títere, y no, eso no va a quedar así, un golpe de Estado no va a quedar así. El pueblo no se va a quedar de brazos cruzados, que lo sepan y que se organicen, porque ellos mismos, los cajamarquinos, han dicho, estamos organizando todo el pueblo peruano a cerrar el Congreso. Ha sido categórico realmente verlos cómo hablaban, con qué decisión, dispuestos a todo. Y hasta hubo un congresista, ya quisiera ver congresistas aparte, ¿no? Más de los que hay rescatables, bueno, en Perú Libre, porque hay otros también que ya he escuchado por ahí hablando de que no, la nacionalización, de eso no se trata, y por ahí he escuchado 1 o 2 congresistas. Y no faltan pues esa gente que al final traicionan y se acomodan, ¿no? Los hay. Entonces, pero bueno, al pueblo escuchando que incluso hablaban de que si tenemos que dejar la vida, si tenemos que dejar la sangre por el Perú, lo vamos a hacer. Perú, te quiero y por eso te defiendo, ¿no? Escuché a un hermano hablando eso, un poblador también. Fue hermoso realmente ver a un pueblo tan combativo, pues ubicando, ¿no? Diciéndole sus verdades a ese Congreso golpista, obstruccionista, que no merece realmente nada bueno que al pueblo puedan ellos motivar, ¿no? Todo lo contrario. Y bueno, pues por supuesto que se pronunció la señora Patricia Juárez, ¿no? Esta golpista, que es la que ha presentado, pues, la presidenta de la comisión, ¿no? El fujimorismo, para esto de la ley por insistencia de la cuestión de confianza. Ella fue pues la que tomó la batuta ahí, con el aplauso, ¿no? Empujándola detrás la señora Alba, ¿no? Y esta ley golpista ha dicho, y esta señora, aparte quiero aclarar que también es otra de las firmantes de la Carta de Madrid, así como Montoya ha firmado la Carta de Madrid del partido Vox, que pretende aglutinar a la derecha para que tumben al presidente Castillo. Ellos lo han dicho abiertamente en España y vienen para eso, ¿se imaginan? Esos no solamente quieren hacer lo que les da la gana allí en España y prácticamente están acorde con la monarquía y reivindicando, entre comillas, la imagen de Franco y todo lo que hizo, el genocidio que hizo Franco contra sus supuestos comunistas, ¿no? Cuánta gente asesinaron inocente por pensar diferente, como aquí igual, que todo el que no piense, que piense nueva constitución, comunista, ¿no? Todo el que piense en contra de lo que piensan ellos, comunista, ¿no? Y así desataron una casa de brujas y asesinaron, igual que hicieron en Chile, ¿no? También contra los comunistas, esa fue su bandera, ¿no? Para hacer todos los crímenes que han hecho. Bueno, pues ese partido Vox, realmente miserables, son gente de lo peor, racistas, discriminadores, fascistas, ¿no? También pues la señora, esta presidenta de esta comisión, Patricia Juárez, esta congresista, ¿no? Ella también ha firmado pues la Carta de Madrid, ¿no? Porque dice que está
también junto con Montoya en la cruzada contra el comunismo, ¿no? Qué calaña de gente realmente. Y qué cosa ha dicho ella, la democrática, ¿no? Porque les encanta hablar de democracia, como también su jefa, la señora K, ¿no? Ha dicho, el presidente nunca dejará de sorprendernos con expresiones de esa naturaleza. Es inaceptable, no es posible que en un Estado democrático se señale que es el pueblo quien cierra un Congreso. Eso no puede ser, el presidente Castillo no puede hablar así. Es la Constitución la que regula esos casos. Hay una interpretación errada de la Constitución y un doble discurso, ¿no? La congresista de Fuerza Popular, no la fujimorista. ¿Cómo les gusta hablar de democracia cuando les conviene, ¿no? Aprobando una ley así, inconstitucional, donde ellos son intocables y al presidente lo pueden vacar cuando quieran y pueden obstruirlo cuando quieran, ¿no? La ley del embudo, todo para ellos, las ventajas, lo ancho y la parte angosta para referente a las facultades para el presidente, ¿no? O sea, qué democracia, ¿no? Esta calaña de gente. También sucedió algo curioso, ¿no? Porque digamos que unos lo toman como broma, pero la ironía de la señora Alba, si la señora Alba va a ser irónica, como lo fue en el Congreso, sucedió una cosa, se puede decir, una anécdota, ¿no? Pero que refleja, ¿no? Lo que hay en su pensamiento de esta tirana de Guarmey. ¿Qué sucedió? Que el congresista, ahora actual Guido Bellido, estaba en Cajamarca, en el aeropuerto, ¿no? Justamente cuando se están dando estas manifestaciones en Cajamarca, pues él también estaba allí, ¿no? Claro que sí. Entonces ella, que estaba pues desde el Congreso, ¿no? Le dijo, ¿dónde está congresista Bellido? ¿No está en Cajamarca? Y él respondió virtualmente, le dijo, presidente, estoy en el aeropuerto, pero estaba conectado en ese momento, lo que pasa es que no me podía registrar por huella, ¿no? O sea, parece que hay esto virtual para no registrarse. Y ella contestó de una manera muy curiosa, ¿no? Dijo, no se preocupe, aunque no haya puesto su asistencia, siempre está presente. No se preocupe, yo lo tengo siempre en la mente. Va a estar siempre. ¿Qué es esto? No es una declaración de amor, por supuesto. No, pero ustedes pueden interpretar, siempre está presente en lo que hacía en Cajamarca. Ella ha estado herida, de hecho, por la manifestación que ha sucedido en Cajamarca contra ese pleno de Congreso. La han repudiado, ¿no? Yo pienso que es por ahí que viene la ironía con Bellido, como diciéndote, le tengo presente porque son enemigos desde la posición que ocupan y desde los intereses que defienden. Están en las antípodas uno de otro, totalmente antagónicos. Ella es una hija de esa oligarquía rancia, mentalidad feudal, que nunca hubieran querido que llegue un Velasco Alvarado, que dignifica a los campesinos, porque ella, con esclavos ahí, encantada, ¿no? Miren cómo lleva esa mentalidad al Congreso e impulsa esa reforma contra los trabajadores laborales, ¿no? Esa reforma contra los trabajadores refleja exactamente lo que pasa en su fondo Guarmey, como es su mentalidad. Es una hija de esa oligarquía rancia, esos poderes fácticos, de esos empresarios que se benefician con la Constitución del 93. Tiene el fascismo en su mente. Su padre fue denunciado por intentar asesinar a 2 militares altos mandos del gobierno de Velasco Alvarado, de nuestro Velasco Alvarado, ¿no? Del gobierno revolucionario militar. Entonces su padre es fascista. Ahí empezó, pues, como dijo nuestro Héctor Béjar, el terrorismo, la derecha. Justamente, pues, su padre fue uno de ellos, ¿no? Que inició este terrorismo, esos atentados, ¿no? Contra 2 intentos de asesinato en los 70, ¿no? Cuando estaba nuestro expresidente Velasco Alvarado en el gobierno, ¿no? Entonces ella simboliza y representa todo esto en la coyuntura actual. Y Bellido está en la otra antípoda, es un hijo del pueblo. Nació en una cuna de campesinos, de gente humilde, con hojotas, con su ponchito,
con su cara así, sucia en el sentido, ¿no?, de estar en la permanente contacto con la tierra, con los animalitos, con la naturaleza, con la ovejita, con el río, con los pájaros, con el cielo, ¿no? Y ha tenido un crecimiento pues de lucha, gracias a sus padres y a su esfuerzo, sacrificio de sus padres, su padre pudo terminar la universidad, ha sido un luchador estudiantil, siempre reivindicando, buscando la justicia, la solidaridad, creciendo ideológicamente y fortaleciendo sus valores, como se ha visto, ¿no? He leído un poco de la historia de Guido Bellido, ha sido un estudiante muy solidario, y por eso él mismo dijo, la ideología hace que uno fortalezca sus valores, ¿no?, pensando en el pueblo, en la necesidad común, porque si uno no tiene ideología es fácil que el individualismo y todos sus antivalores, los llamo yo, ¿no?, todos como el egoísmo, la codicia, esto de traicionar, todo esto a uno lo envuelva, porque justamente no tiene una ideología, no tiene un norte, un derrotero a dónde ir de acuerdo a los principios. Entonces él se ha ido formando así para luchar justamente contra estos poderes fácticos que Alba representa. Entonces claramente están en las antípodas y por eso es que ella lo tiene en la mira, Si ella fuera presidenta, pues mira, lo mínimo que hace con él es encarcelarlo, lo mínimo, porque a esta señora se le nota el fascismo que tiene en todas sus actitudes. Eso quería comentarles, ¿no?, para que se den cuenta cuál es la diferencia y por qué hace esa ironía, ¿no?, que por supuesto no es una declaración de amor. Por otra parte, el congresista Bermejo, le han dicho, ¿no?, ¿cómo hace esto de la nacionalización de Camisea? Como diciendo, usted debe estar contento, ¿no?, con lo que ha dicho el presidente Castillo. Y ha dicho simplemente que no se trata de un doble discurso del presidente Pedro Castillo, que dijo nacionalización de Camisea y dijo que hay que respetar la empresa, porque sí, la inversión se respeta, pero no el tipo de inversiones saqueadoras hecho en condiciones de corrupción, como es actualmente Plus Petrol, ¿no?, o también otros contratos con mineras que están en condiciones totalmente leoninas, ¿no?, cuando ellos, todo es de la ganancia, de las utilidades, del embudo, la parte ancha es para ellos y la parte angosta queda para el Estado, para la nación. Entonces dijo, ¿no?, nosotros debemos poner el gas al servicio de los peruanos. El término puede ser agradable o desagradable, como les guste, nacionalización. La cosa es al servicio de los peruanos. Les suene o agradable o desagradable. De lo que se trata es que ese proceso ya se ha iniciado. No es una idea, un ideal. Ya se ha iniciado. Advierte. ¿Y eso qué significa? Porque ya es que se ha iniciado. El presidente lo sabe. Y las firmas, hacia los 3 millones de firmas para la nueva constitución, ahí está la base para que se cristalice. Y él lo ha dicho hace poco, ya falta poco para juntar las 3 millones de firmas. Entonces, hermanos y hermanas, es claro cuando él dice a la prensa, sí, les dice directamente, no es una idea, ya se ha iniciado esto de nacionalizar. Esto ya es un proceso que se está iniciando, ¿no? Lo sabe porque lo dice. Y también dice, ¿por qué se asustan tanto? Empresas estatales existen en todo el mundo. Hacemos negocios con ellas. En el Perú hay tantas otras empresas estatales que se hacen negocio. Y nadie se horroriza, ¿no? En Alemania hace poco, dice él, hace poco tiempo han expropiado, ¿no?, de apartamentos, ¿no?, inmobiliarias. ¿Por qué? Porque había un problema de crisis de haber alquileres muy altos. Y como había alquileres muy altos, entonces se tuvo que expropiar. Sin embargo, no subió el dólar, no hicieron todas estas manipulaciones, porque él dijo abiertamente que esto era una manipulación del poder financiero, ¿no?, que esto movían esos poderes fácticos, que esto no era una cuestión que pasara en otros países por una cosa de estas, que eso está manipulado, y de hecho que sí, eso está manipulado, es pura extorsión, eso de que hablo de la nacionalización de gas de Camisea, de uy, sube el dólar, ¿no? Uy, los inversionistas se asustan, ni un inversionista que se asusta. En Bolivia ahí siguen los inversionistas, continúan ahí, solamente que el embudo de la distribución de riquezas se ha invertido, ¿no? La parte ancha para la nación y la parte angosta, ¿no?, para los que invierten, y sí, tienen que ganar, pero otra cosa es saquear. No son patrones, son socios, como lo dijo bien Evo Morales cuando empezó este proceso difícil, pero con logros.
Por otra parte, les comento que va a haber una mega firmatón, ahora se llama así, mega firmatón para la nueva constituyente, el 8 de noviembre en Pucallpa. En Pucallpa, por si acaso, si conocen hermanos de Pucallpa, ¿no? O directamente por ahí tengo un seguidor o seguidores de Pucallpa, bueno, el 8 de noviembre inicia una mega firmatón, así le llaman, ¿no? Y en Ahuaytí el 9 de noviembre, o sea, Pucallpa el 8 de noviembre, Ahuaytí el 9 de noviembre, ¿no? Se trata de la nueva constitución. Ese es el camino, hermanos, para acelerar todo lo que está planteando el gobierno de una u otra manera. De hecho que sí. Y la derecha pues está asustada, ¿no? De todo esto está asustada, ve señales que hace que la pesadilla de que cambien la constitución y venga la recuperación de recursos naturales, pues no los deja dormir, ¿no? Y además les preocupa, también he leído, que les preocupa la afinidad ideológica que hay entre Bolivia y Perú respecto al Partido Perú Libre y el mismo presidente, con no solamente Evo Morales, sino al actual presidente Luis Arce, ¿no? El economista, el que con sus brillantes ideas y su conocimiento aplicó, ¿no? Lo que es la recuperación de recursos naturales en Bolivia, y lo hizo muy bien, con mucha productividad. Y eso es un programa que les estoy preparando acerca de eso, para que sepan y se informen que en Bolivia todo fue para bien, y bueno, pues han hecho enormes logros, y que si hay errores por ahí, en todo proceso lo hay, pero lo principal es que se recuperaron las riquezas y definitivamente pues los presupuestos de educación y salud y en otros rubros, infraestructura, Bolivia ha cambiado enormemente. Por otra parte, les quería contar que Belmont ha presentado una demanda, ¿no?, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el dron, ¿no?, que le estaban espiando de una manera acosadora, y también además tuvo esos días llamadas telefónicas, ¿no?, amenazándolo. Entonces todo esto lo ha grabado también a los drones, como daban vueltas, no era estar ahí solamente, sino todo esto lo tiene, y entonces lo ha denunciado, ¿no? Y él dice que es básicamente porque le tiene miedo a los cambios, pues no quieren que se cambie el statu quo. Eso es lo que pasa, esos poderes fácticos están desesperados. Me dice, ¿yo por qué voy a tener miedo a los cambios? A quien no le debo, no la temo, ¿no? En cambio ellos deben y temen mucho, ¿no? Porque además yo leo filosofía, leo historia y sé muy bien lo que la prensa inventa para crear miedo y romperle al cerebro a la población, ¿no? Y eso es lo que hacen, ¿no? Lobotomizar, darles miedo, no nacionalización, no, que no hablen de eso, va a subir el dólar, no nacionalización, porque si no vamos a tener que pagar millonarias indemnizaciones, ¿no? Y no es nada de eso. Como él dice, se les rompen el cerebro con esos cucus que ponen, ¿no? Crean el pánico. Y es que utilizan el miedo, manipulando el miedo. Se ha podido, desde la época antigua, manipulando el miedo, se podía controlar a una población. Eso es histórico. Eso se ha usado siempre. Y bueno, una cosa interesante también que el día de hoy he leído y que he escuchado es a la Premier Vázquez, pues. Ahora ya no creo, sinceramente, que le den el voto de confianza, porque ha dicho abiertamente, claro, esto acompaña lo que de algún modo el presidente ha dicho en nacionalización de los recursos naturales o nacionalización del gas, ¿no?, que en general se trata de todos los recursos naturales. Es para comenzar por ahí. Pero la Premier ha dicho algo que me sorprende realmente, y es que pienso que es porque ya los cambios no se pueden evitar. Cuando ya el pueblo está decidido, cuando ya las 3 millones de firmas, ya falta poco, se ve el impulso de la gente que quiere firmar, que está firmando y los que van a firmar. ¿Cómo paras eso? Por más caviar que seas. O te acompañas con los cambios, o de la otra manera terminas destruido políticamente. Y nadie quiere ser destruido políticamente, ¿no? Morir políticamente, porque si no, pues mira, ha estado en contra de esto, y al final, ¿qué futuro le espera a una persona que está en política y que vive de esto? En este caso, los funcionarios. Entonces tienen que acompañar los cambios. Es parte de una corriente que ya no se puede parar, no se puede detener, porque somos mayoría. Aunque la derecha diga de que no, solamente es una partecita, un 15-20% de la población, y no es así, eso se va a demostrar.
porque esas encuestas que hablan de que solamente el 6% de la población cree, ha salido en Datum, ¿no? 6% nomás creen que es la prioridad, ¿no? Del gobierno, la nueva constituyente. Eso es mentira, una absoluta mentira. 6% de la población, por favor, ¿quién le va a creer a Datum Fujimontesinistas? Es totalmente falso. Y la misma Premier lo sabe, porque ahora, ¿por qué lo sabe? Les voy a decir, y no le queda otra que aceptar y estar con esos cambios que ya se vienen, no los pueden detener. Es como un saco que está explotando, que ya no sabes a dónde ponerle el nudo y que en cualquier momento va a reventar ya de tanta presión. Es lo mismo. Y miren, en estas palabras les voy a mostrar lo que estoy diciendo, ¿no? Ella ha dicho, la Premier, sí, la que va a estar a punto de pedir la confianza al Congreso, ¿no? La confianza. Ha dicho que me parece muy bien que la ciudadanía se esté organizando para conseguir las firmas necesarias con el propósito de que se instale una asamblea constituyente por el cambio de la Constitución de 1993. Si se juntan las firmas, va a ser una obligación del Estado ir a la nueva constituyente, porque si se juntan las firmas, es un deber y una obligación del Estado acompañar lo que quiere el pueblo. Escuchen, hermanos y hermanas, estamos en todo ese proceso, lo confiesa. Estamos en todo ese proceso. Hay un proceso desde las bases que se están llevando a cabo, muchas firmas, y eso me parece muy bien, lo saludo. ¿Se imaginan, hermanos y hermanas? ¿Cuánto poder? Es que lo que pasa es que no es que sea unas firmas aisladas por acá, que Bermejo esté por aquí yendo, otro grupito de 100, no, hermanos y hermanas. Eso se está acelerando. Ahora veo por qué Bermejo ha dicho, el congresista, que ya falta poco. Es porque ellos saben qué cantidad de firmas ya tienen. Y miren, con esto que ha dicho la Premier, la verdad dudo, fuera de lo que dijo de la nacionalización, el presidente de Castillo, que den el voto de confianza. Es más, ya Podemos, y por ahí otro que iba a apoyar Somos Perú, y después Alianza para el Progreso también, por ahí algunos, ahora dicen que ya que no, dudan en darle la confianza, ¿no? Y ha continuado diciendo la Premier, ¿no? Mientras el proceso ciudadano demore, o sea que todavía ese proceso, ¿no?, de llegar a las 3 millones de firmas, el Estado tiene la obligación de atender la pandemia, de masificar el gas, como ya lo ha propuesto, llevar adelante la segunda reforma agraria, ¿sí? Pero cuando ya estén esos 3 millones de firmas, es la obligación dar paso a una asamblea constituyente. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios igual, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Y es algo que no se puede evitar. La derecha está que tiembla, no saben qué hacer, ¿no? Y es peligrosa, porque la derecha es fascista, la bruta y achorada, los poderes fácticos son fascistas, tienen la misma mentalidad que en Chile, esa derecha que mandó a Pinochet, solamente que ahora ya no es épocas de golpes militares, ¿no? Eso se hacía antes. Ahora más es judicializando. Ahora la estrategia de la derecha es judicializar y meter en la cárcel a los oponentes. Ya no es asesinarlos, tumbarlos como en la época de Pinochet. La oligarquía de Chile fue la que indujo a Pinochet junto con los Estados Unidos, está probado. La CIA estadounidense fue la que metió mucho dinero, financió la entrada de Pinochet. Y eso ya está en los archivos, se ha desclasificado. En los archivos desclasificados se ha evidenciado eso, ¿no? Entonces, esa derecha que es capaz de lo que sea por no perder el poder, no les importa cuántos maten, esa derecha es peligrosa, de la que pertenece la señora Juárez, la Fujimori, los fujimoristas, Montoya, y casi todo, incluso de Acción Popular también hay gente de esa calaña. O sea, toda esta derecha, la gran porcentaje, ¿no? Claro, Johnny Lescano, igual, ¿no? No es parte de eso, pero es una gran parte de esta derecha que ahorita está obstruyendo y prácticamente se ha apoderado de la mayoría del Congreso, ¿no? Por otra parte,
Se ha denunciado, sabemos, penalmente y constitucionalmente, pues, a este Congreso, a estos 79 congresistas que han aprobado esta ley inconstitucional por la modificación de la cuestión de confianza por insistencia. ¿Y quién ha hecho esta denuncia? El abogado Guillermo Olivera Díaz, una apellida como yo, presentó una denuncia constitucional, sí, contra estos 79 congresistas, ¿no? Dicen porque, de todas maneras, dice que aquí se está violando pues la Constitución actual, ¿no? Ni siquiera respetan la Constitución actual, que es de ellos y que adoran, pero prácticamente la violan, ¿no? Abiertamente cuando se trata de sus intereses, ¿no? Advirtió que el Congreso ha roto el equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Ha roto. Ha dicho, el Congreso deja intocadas sus funciones de interpelación. Ellos tienen todas las prerrogativas, ¿no? Sus funciones de interpelación y censura a ministros, ¿no? Y también puede vacar al presidente, puede censurar, ¿no? Eso está intacto, todas sus prerrogativas. En cambio, lo que tenía la Constitución como contrapeso, que es la cuestión de confianza, ha sido eliminada por lo llama engendro legislativo, que se llama Ley 21355. Ha dicho, el objetivo es que se sancione a todo tipo de infractores. Estamos presentando una denuncia penal contra estos 79 congresistas por la comisión de 2 delitos. Son 2 delitos, hermanos y hermanas. Dice, abuso de autoridad y de actuar abusivamente en forma arbitraria como una banda criminal. Porque eso, de quitarle prerrogativas al Estado, pues no, eso puede ser punitivo, dicen, denuncia penal, porque están violando la Constitución, las leyes, y eso es punitivo, es un delito, ¿no? Lo manifiesta bien. Y este señor no es un abogado así, por ahí bisoño, principiante, no, ha sido incluso presidente de la Corte Suprema en alguna oportunidad, es un abogado con gran experiencia. Dice, el delito de abuso de autoridad se consuma cuando el funcionario público, en este caso los 79 congresistas, consuman actos arbitrarios en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y eso es gravísimo. Si hay justicia en el Perú, si la justicia de algún modo cambia, ahora que estamos esperando, ¿qué hace pues el ministro de Justicia? Porque se ve algún cambio. Hasta ahora no veo en concreto qué cambio está haciendo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ¿no? Más allá de, no sé, estar influyendo en el presidente, me da la impresión que le influye bastante. No olvidaré esa vez que era la oportunidad para que pidan la cuestión de confianza por el gabinete Bellido, y parecía el presidente decidido, incluso estaba con Maraví, lo respaldó. ¿Y qué sucedió? De pronto dijo, salió, se fue exitosa y dijo, no va a haber cuestión de confianza. Ya lo decidió el presidente. Como que él ya es el primero en saber todo, ¿no? Como si fuera su mano derecha el presidente o su conciencia. Y después, ¿qué sucedió? Él lo contradijo, ¿no? El ex premier Bellido y dijo, no, esa es posición del señor Aníbal Torres, pero no del gobierno. Solamente al presidente le toca decidir. Y al final, ¿qué sucedió? Cayó el gabinete Bellido. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué poder tiene Aníbal Torres, ¿no? Quisiéramos ver realmente resultados claros en qué está cambiando pues en el Poder Judicial, porque vemos los mismos vicios, ¿no? También en la Fiscalía. Bueno, hermanos y hermanas, todo esto ha sido por hoy, pero nos queda claro que a la nueva constituyente no se puede parar, y que la ministra Vázquez haya dicho esto de la nueva constitución, que el pueblo, ella saluda que el pueblo se está organizando y que si consigue los 3 millones de firmas es una obligación abrir paso a la nueva constituyente, que lo haya dicho antes del 4 de noviembre, que saben cuando se va a reanudar todo esto de pedir la confianza, es un riesgo, aparte con lo que ha dicho el presidente, acompaña, entonces se van a estar jalando los pelos la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP y la Sociedad de Hidrocarburos, Energía, Mine, todos esos que están ahí en las directivas, que toda la vida se han acostumbrado, ¿no? a saquear, a llenarse las arcas de esta Constitución del 93 y del país, y todos estos empresarios deben estarse jalando los pelos. No, primero el presidente dice nacionalización del gas, de Camisea, hasta estatización, ¿qué es esto? Y ahora
la premier Mirta Vázquez, que la vimos con buenos ojos, que parecía que nos iba a servir, habla de la nueva constitución, que es algo inevitable, que las bases están moviéndose, y que ya cuando haya las 3 millones de firmas, pues sí, es una obligación de nosotros como gobierno dar paso a la Asamblea Constituyente. No, pero esto lo debe tener así, desesperados, ¿no? O sea, estas dos cosas se juntan. Pero eso es lo que hay, hermanos y hermanas. Ahí ven al pueblo cajamarquino alzado, cierren el Congreso obstruccionista, nueva constitución, al pueblo de Tacna, que fue el presidente ayer. Una cosa pero apoteósica. No solamente la cantidad de gente, sino que la contundencia de sus palabras del pueblo en masa diciendo cierren el Congreso obstruccionista, Alba repudiada, ¿no? Qué fuerza realmente, ¿no? En las regiones de nuestro país. Realmente me tiene esto con bastante entusiasmo, con muchos ánimos, porque de eso se trata, ¿ven? Se dan cuenta, el pueblo unido jamás será vencido, hermanos. Y hay que ver cómo son los hermanos ahora, felizmente, fueron a hacer ese congreso descentralizado y ahí vieron, pues, sacaron, como se dice, el punche, las garras, el pecho aguerrido y combativo de nuestros hermanos de Cajamarca y hermanas, muchas mujeres ahí combativas. Qué gusto realmente, ¿no? Se sienten pasos, hermanas y hermanas, aún en medio de los errores, en medio de lo que se pudo hacer y no se hizo, se sienten pasos, no hay que perder la esperanza y hay que organizarnos. Y esto de la nueva constituyente y darles todos los datos para que todos los que quieran firmar puedan hacerlo, esto justamente ya a más tardar el sábado tengo toda la información para hacerles llegar. Bueno, me despido, pero antes quisiera agradecerles, ¿no? Que se estén suscribiendo, por favor compartan el programa para que llegue a mayor cantidad de peruanos y peruanas. Realmente eso es muy necesario para crear conciencia, hermanos, para empoderar al pueblo. Somos el poder soberano, de nosotros emerge el poder constituyente. Por algo el pueblo es el soberano, no solamente es la voz del pueblo, es la voz de Dios, sino es el soberano y somos mayoría y tenemos que generar conciencia en el boca a boca, no hablando con los demás, pero también compartiendo espacios como este que tienen esa misión. Y de una periodista del pueblo como soy yo, soy sanmarquina, nunca quise trabajar para esos medios de la manipulación. Podría haberlo hecho cuando era muy jovencita, porque también he estudiado locución radial y televisiva en un instituto, Sistemas Perú, en San Isidro, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque había una frase del Che Guevara muy hermosa que yo siempre la tuve en cuenta desde muy joven, desde que tenía 18, 20 años y estaba en la flor de la vida. Era el conocimiento te hace responsable. Cuando tú conoces algo y sabiendo lo haces, esa es una gran responsabilidad. Si yo conocía ya los medios de la manipulación, ¿cómo voy a trabajar para ellos por unos sacos de dólares? Porque ganan muy bien mensual en dólares. Esas papagayas que se ponen frente al teleprompter para mentir y demonizar y llamar a los hermanos que protestan radicales, de todos los llaman terroristas. Bueno, ya terroristas es lo que se acostumbra, pero desde antes veíamos radicales, extremistas, ociosos, ¿no? Todo, demonizar las protestas sociales. Yo veía todo eso y qué indignación llegó a trabajar con ellos ahí leyendo un teleprompter. De ninguna manera, hermanos y hermanas. Por eso es que queremos que los espacios como estos se multipliquen con hermanos y hermanas que realmente amen a su patria, que realmente quieran de corazón lo mejor para los pueblos que más sufren. Y es así, yo he sentido ese amor y ese dolor desde niña. Y el Perú profundo me duele mucho. Por eso que este programa es en honor al Perú profundo. Clamor popular, la voz del Perú profundo, que nos hermana, porque a partir de ese dolor y ese amor nos hermanamos para rescatar también nuestro Perú del saqueo de las riquezas que hacen en el Perú profundo, porque ahí está el gas, ahí está el oro, la plata y el cobre y todo lo que se va, y ahí es donde contaminan, y ahí es cuando arrasan y matan y reprimen a nuestros pueblos. De allí dije que iba a venir el cambio hace 20 años, ya lo decía, del sur, del Perú profundo, hermanos y hermanas. Y justamente hay una denuncia grave que voy a hacer en mi siguiente programa, una denuncia grave que me ha llegado gracias a una hermana linda, ella se llama Edith,
Edith, muchas gracias, desde aquí te digo por lo que, la información que me has alcanzado, ¿no? Que gracias a ti me he enterado, he estado investigando y voy a hacer un programa, mi próximo programa. Es una represión terrible que se ha dado el día de hoy cuando ha habido una protesta en Lucanas, en el sur Ayacucho. Ha habido una protesta contra la contaminación minera del agua, contaminación minera con mineras que desarrollan sus proyectos de exploración de oro, plata, en cabeceras de cuenca, hermano, algo que en otros países del mundo está prohibido, incluyendo Estados Unidos. Aquí hacen lo que les da la gana, todo eso tiene que terminar. Y ha habido una represión, y debe haber responsables que son policías que están cuidando a las mineras. Esto ya no puede pasar en este gobierno, hermanos y hermanas. De eso se trata mi próximo programa. Eso es urgente denunciar. Y voy a avisar aún a los youtubers que no se han enterado de esto, pero esto hay que denunciarlo, tiene que llegar a la gente de Perú Libre, al gobierno, que no pueden darse ya más represiones contra nuestros pueblos, sobre todo del sur, que siempre son los que tienen que pagar así. ¿Por qué a ellos los tratan de la peor manera, todo el tiempo vejados? Esto no puede continuar. Bueno, hermanos, hasta mi próximo programa. Un abrazo a cada uno de ustedes, fuerte. Sigan compartiendo, por favor, para que llegue a más peruanos. Causachum Perú, Causachum Nueva Constituyente. Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera.